Bhagavad Gita, capítulo 3, texto 38. Como llama envuelta en humo, como espejo empañado por el polvo, como feto cubierto por el amnios, así el deseo planea sobre el mundo. Hay un comentario muy bueno acá sobre este texto de Srila Prabhupada, mi maestro espiritual, que dice: hay 3 grados de cobertura en la entidad viviente, mediante la cual su conciencia pura es oscurecida. Esa cobertura no es más que diferentes manifestaciones de la lujuria, tal como el humo en el fuego, el polvo en el espejo y el vientre alrededor del embrión. Cuando se dice que la lujuria se asemeja al humo, se sobreentiende que el fuego de la chispa viviente puede percibirse un poco. En otras palabras, cuando la entidad viviente exhibe ligeramente su conciencia de Dios, se dice que se asemeja al fuego cubierto por el humo. Aunque donde hay humo, tiene que haber fuego, en la primera etapa no hay una manifestación potente del fuego. Esa etapa es como el comienzo del cultivo de la conciencia de Dios. Las entidades vivientes, todos nosotros, tenemos un estado o un grado de conciencia pura, pero debido al contacto con la naturaleza material, estamos cubiertos. Una persona puede ser muy inteligente, pero no puede ver la verdad, porque está cubierto. Todos tenemos un grado mayor o menor de cobertura sobre nosotros. Estamos cubiertos por el humo, o como dice, cubierto cuando el niño está dentro en el feto, existe, pero está dentro del vientre. Igual que el espejo, si el espejo está cubierto por el vaho, por el vapor o por el polvo, no deja ver la imagen. El espejo está ahí, pero no te deja ver la imagen. Asimismo, nosotros tenemos conciencia pura, pero en este momento estamos cubiertos y no lo podemos ver. No podemos tener esa lucidez para poder notarlo. Y sobre lo que hablábamos el otro día, sobre es mejor llevar a cabo el propio deber y no el de otro, hay una cosa que sería interesante que la gente tome conciencia. Un doctor y un enfermero son doctores y enfermeros, pero no saben nada de virus, ni de epidemias, ni son biólogos, ni virólogos, como digo. Así que cada uno en su trabajo. A mí me gusta leer mucho y escuchar gente que sabe. Si es para virus, leo a uno que sabe de virus. Y si es de epidemia, leo a uno que sepa de epidemia. Y si es conciencia de Krishna, o si quiero saber sobre la conciencia del ser, voy a Bhagavad Gita, porque voy a la fuente del conocimiento. A mí si una persona es un profesor, sí, es un profesor. Él enseña diferentes materias, pero no me puede enseñar acerca del Bhagavad Gita. Él es maestro en lo suyo, pero Krishna es el maestro en el Bhagavad Gita. Entonces yo sigo a ese maestro. Te invito a que tú también lo sigas, porque sabe mucho el señor Krishna, sabe. Jai, Hare Krishna, Namaste.